Hola a todos, mi nombre es Gonzalo Rojas Mendoza, yo soy ayudante del UFG de Género, Diversidad Sexual y Feminismos. Y en esta tarde lo que vamos a hacer va a ser comentar y dar algunos tips para poder hacer la lectura del texto de Ochi Curiel, que se llama La nación heterosexual. Bueno, y para partir, sale una imagen aquí de fondo que a mí me gusta mucho, que es una frase que plantea la feminista comunitaria y de coloniales de Abya Yala, que plantea: queremos eliminar 500 años de colonización y 5000 años de patriarcado. Esta frase la vamos a comprender un poquito más cuando vayamos avanzando en la presentación, ya que vamos a comprender por qué es importante tener esta conceptualización y esta perspectiva de cuáles son los sistemas de dominación que queremos ir desmontando para acabar con la opresión y las dominaciones. Bueno, de partida vamos a presentar a Ochi Curiel, que es la autora del texto. Ella se define a sí misma como una activista decolonial, antirracista, lesbofeminista y anticapitalista. Esta autora es afrocaribeña. Ella es de nacionalidad dominicana, pero vive y trabaja en Colombia. Es antropóloga y fundadora del Grupo Latinoamericano de Estudios e Investigación Feminista GLEFAS. Ella es un referente del feminismo decolonial y también es creadora de la batucada de mujeres La Revoltosa. Bueno, en el texto que vamos a analizar hoy día y que vamos a dar algunos tips para poder hacer su lectura, ella hace una reflexión teórica y política desde los aportes del lesbianismo feminista y el afrofeminismo y el feminismo autónomo. Y en este texto ella busca problematizar cómo actúa y opera el régimen político de la heterosexualidad en Colombia y en Abya Yala. Y para poder comprender cómo funciona la heterosexualidad como un régimen político, es importante que tengamos otras nociones un poco más generales antes de hablar puntualmente de la heterosexualidad como un régimen político. Y para esto es importante comprender cómo funciona y opera el sistema mundo o el sistema de dominación mundial. Bueno, Ochi Curiel es una feminista decolonial, por tanto hace una crítica profunda a cómo opera el sistema colonial en nuestras vidas cotidianas, en el sistema político, en las formas de construir conocimiento, etc. Entonces, para eso tenemos que partir con comprender que este sistema de dominación que comprendemos actualmente se ha formado por muchos años, por cientos de años se ha ido configurando el sistema de dominación, y esto parte para Ochi Curiel, desde su lectura, desde el proceso de colonización de Europa sobre Abya Yala y sobre África. Pero aquí nos vamos a centrar en lo que fue la colonización de Abya Yala. En este caso, desde el feminismo comunitario, se plantea esta lectura de cómo se configura el sistema de dominación. El sistema de dominación actual que conocemos hoy en día se produce con el inicio de la colonización de este territorio, lo que produjo un proceso político que se llama el entronque patriarcal. ¿Qué es el entronque patriarcal? Es la articulación que se da desde la colonización entre el patriarcado ancestral originario, que es el patriarcado, la dominación masculina que existía en Abya Yala antes de la colonización, imbrincado con el patriarcado europeo que tiene otras características. ¿Sí? En este caso podríamos decir que el patriarcado en Abya Yala tenía distintas intensidades. Había lugares donde había un patriarcado de baja intensidad y patriarcados de alta intensidad, y se puede ver principalmente por las formas de sistema político que tenían los pueblos originarios o los pueblos indígenas antes de la colonización. En este caso, en los pueblos o civilizaciones que tenían estructuras con más desarrollo estatal y más centralización del poder, podríamos decir que había un patriarcado más intensivo. En cambio, también habían otras comunidades que vivían de forma libre, en comunidades libres. Y en esas comunidades generalmente habían otras formas de relación y de otros sistemas políticos. Por ejemplo, en el pueblo Selknam, que tuvo un largo periodo de una cultura matriarcal. Entonces, con el proceso de colonización, lo que se produce es la imprincación
y el entronque patriarcal, que es la articulación entre el patriarcado ancestral originario y el patriarcado europeo, ¿sí? Al pasar los años de dominación y de colonización, se configura un sistema en Atiyala y en el mundo de múltiples dominaciones y opresiones. En este caso es un sistema de dominación que es patriarcal, que es capitalista, que es colonial, que es racista, que es clasista, que es extractivista, que es homo, lesbo, transfóbico, que es adultocentrista, que es capacitista, y podemos darle un montón de apellidos más a cómo opera y cuáles son las características que tiene el sistema de dominación. Este sistema de múltiples dominaciones opera en las esferas política, económica, social, ideológica, cultural, ¿sí? Y Ochicuriel, en su texto, en La Nación Heterosexual, lo que hace es enfocarse en cómo opera la heterosexualidad como un régimen político a partir de la configuración que tiene el Estado-Nación dentro de todo este sistema de dominación. Para comprender cómo funciona el sistema de dominación, estaba probando si estaba grabando bien. Para ver cómo funciona el sistema de dominación, metodológicamente, Ochicuriel propone lo que ella denomina como la antropología de la dominación. Para esto, bueno, el fin que tiene la antropología de la dominación es comprender críticamente cómo funciona el sistema de dominación, cómo funcionan las opresiones sobre nuestros cuerpos y nuestros territorios. Bueno, ¿desde dónde viene la antropología de la dominación y el feminismo decolonial? Las pioneras fueron las lesbofeministas y las feministas negras y chicanas de Estados Unidos. Estas mujeres buscan develar las formas y las estrategias con que opera el sistema de dominación sobre las mujeres racializadas, y desde su experiencia y práctica política han comprendido que existe un sistema de múltiples dominaciones y opresiones que se imbrincan. Ya veíamos antes, en la diapositiva anterior, que el sistema es capitalista, es patriarcal, es colonial, es racista, es homo, lesbo, transfóbico, etc. ¿Cierto? Y estas feministas, las lesbofeministas, lo que plantean es que estas opresiones no se pueden fragmentar. Hemos visto históricamente que desde las ciencias sociales, desde incluso los movimientos sociales, se le da o se le dio mucha preponderancia al sistema capitalista y a enfrentar el sistema capitalista. Y se han declarado estos movimientos como anticapitalistas, pero invisibilizaban un montón de otras opresiones y dominaciones que estaban ahí presentes, y sin embargo, al no vivirse por el cuerpo heterosexual o de los hombres heterosexuales, que eran las vanguardias de estos movimientos, eran invisibilizadas. Entonces las feministas negras, las lesbofeministas, empiezan a visibilizar estas opresiones, las opresiones del racismo, del clasismo, de la pobreza, y plantean esta idea de que finalmente las opresiones no se pueden fragmentar, plantean la no fragmentación de las opresiones. En este caso, todos vivimos en el mismo sistema de dominación, sin embargo, cada cuerpo vive la opresión y la dominación de forma diferente, porque no es lo mismo ser una marica pobre que ser un marica burgués. No es lo mismo ser una feminista blanca, burguesa, que ser una feminista pobre y racializada. Entonces, si bien todos vivimos en el mismo sistema de opresión y de dominación, cada cuerpo vive la dominación de forma diferente. Y yendo más a la temática del texto, esto era como introducción para comprender cómo funciona el sistema de dominación que Ochicuriel quiere criticar y problematizar. Vamos a irnos puntualmente al tema del texto, que es de la heterosexualidad y de la nación heterosexual. En este caso, desde concepciones menos críticas, se plantea que la heterosexualidad sería una orientación y una práctica sexual hegemónica, ¿sí? La mayoría de la sociedad es heterosexual y el mundo gira en torno a una concepción de la sexualidad de forma hetero. Pero por otro lado, las lesbofeministas plantean que la heterosexualidad no es simplemente una orientación o una práctica sexual, sino que es un régimen político de dominación. En este caso, Adrienne Rich sostuvo que la heterosexualidad, así como la maternidad, la explotación económica y la familia nuclear, tienen que ser analizadas como instituciones políticas sustentadas en ideologías que disminuyen el poder de las mujeres. Y en este caso cuestionan
el comprender la heterosexualidad simplemente como una práctica sexual, ¿sí? Bueno, la heterosexualidad obligatoria del sistema capitalista tienen una profunda relación, están muy imbrincados. ¿Por qué? Porque para que el sistema capitalista se desarrollara, necesitó de la división sexual del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que le dio un rol específico a cada sexo hegemónico. En este caso, la división sexual del trabajo en su inicio se dio otorgando el trabajo productivo a los hombres y el trabajo de cuidado y el trabajo reproductivo a las mujeres. Trabajo que obviamente es invisibilizado, no es pagado, es precarizado, no es reconocido. Y eso obviamente lo han puesto en la palestra pública las feministas durante este último tiempo. Y otra forma en que opera la heterosexualidad como un régimen político es la exclusión de las lesbianas, de las disidencias sexuales del mundo laboral, que obliga a las personas disidentes sexuales a ajustarse a la norma de la heterosexualidad para poder entrar al mundo laboral. Entonces aquí podemos ir viendo cómo la heterosexualidad funciona como un régimen que nos va ajustando una norma, nos va ajustando a la concepción de la familia nuclear, de la reproducción, de ser útiles al sistema capitalista y al heteropatriarcado. Acá hay una frase que a mí me gusta mucho del texto, porque creo que problematiza bastante la concepción que quiere compartir Ochicuriel a partir de otras autoras lesbofeministas, y es esta frase que quiere decir: las lesbianas no somos mujeres. ¿Por qué problematizan que las lesbianas no son mujeres? Justamente porque se escapan a la norma del trabajo productivo, reproductivo, al cual están subordinadas por mandato divino, por naturaleza, según esta cultura dominante, y se escapan de eso. Esta mujer plantea lo siguiente, dice: somos prófugas de nuestra clase, de la misma manera que las y los esclavos marrones norteamericanos lo eran cuando se escapaban de la esclavitud y se volvían mujeres y hombres libres. Es decir, que es para nosotras una absoluta necesidad, así como para ellas y ellos. Nuestra sobrevivencia nos exige contribuir con todas nuestras fuerzas a la destrucción de la clase, de las mujeres, en la cual los hombres se apropian de las mujeres. Y esto solo se puede lograr a través de la destrucción de la heterosexualidad como sistema social, basado en la opresión y apropiación de las mujeres por los hombres, la cual produce un cuerpo de doctrinas sobre la diferencia entre los sexos para justificar la opresión. Entonces aquí podemos ver que efectivamente Ochicuriel recoge la teoría crítica de las lesbofeministas, de las feministas comunitarias, para comprender cómo opera el sistema mundo, y genera una crítica radical al régimen heterosexual, que no es solamente, como decía, una práctica sexual, sino que es un montón de instituciones que van normando y generando una norma a la cual las personas deben ajustarse. Bueno, y esta es una frase, una cita de Ochicuriel, que creo que sintetiza bastante lo que hemos ido comentando en el videito que estamos compartiendo para ustedes hoy, y que plantea lo siguiente: la heteronación y su construcción imaginaria tiene como base fundamental el régimen de la heterosexualidad, a través de la ideología de la diferencia sexual, hombres y mujeres, y esta a su vez en las instituciones como la familia, el parentesco, la nacionalidad, todo expresado en los pactos sociales que son reflejados en un texto normativo como la Constitución. Es importante comprender que Ochicuriel, para poder escribir este texto, lo que hace es estudiar y hacer un análisis del discurso de la Constitución de Colombia. A partir del análisis del discurso de la Constitución de Colombia, es que ella logra justificar cómo esta teoría que hicieron las lesbianas y las lesbofeministas y las feministas decoloniales, a nivel teórico un poco más abstracto, se puede plasmar concretamente en la Constitución Política de Colombia, a través de estas instituciones como la familia, el parentesco, la nacionalidad, y cómo finalmente la Constitución logra plasmar cómo estos dispositivos y estas instituciones ponen a la heterosexualidad como la norma y como un régimen político universal de dominación. Bueno, espero que este videito le haya servido para poder comprender y poder iniciar la lectura del texto de Ochicuriel, y cualquier duda que tengan nos pueden ir escribiendo a mí y a Leo para resolverlas. Esperamos también que estén bien
que estén sanitas, sanites, sanitos en sus casas, que su familia ojalá no tengan la presión o la obligación de ir a trabajar, que su jefe le hayan dado la posibilidad de quedarse en casa, en cuarentena, y recordar que el único camino que tenemos para enfrentar esta situación que estamos viviendo es la organización, es la construcción de comunidades afines y la solidaridad. Y que eso pese por sobre el genocidio que está ocurriendo por parte de las autoridades políticas y del Estado chileno. Salud y rebeldía, compañeras y compañeros, compañeres.